Bienvenidos al curso de funciones analíticas y entonces en esta oportunidad vamos a hablar de la notación compleja. ¿Ok? Esto va a ser importante y útil para sucesivos resultados. Y bueno, en lo sucesivo vamos a definir o vamos a introducir la siguiente notación. Parcial de f no va a ser otra cosa que la derivada parcial de f con respecto a la variable z. Y cuando escribamos parcial de f barra o conjugada, no va a ser otra cosa que la derivada parcial de f con respecto a z conjugado. ¿Ok? Entonces, si w es de la forma f de z, yo puedo pensar f de z como f que depende de x, y, pero x y y también lo puedo pensar como f que va a depender x es z más z barra entre 2, porque es la parte real, y y es z menos z barra entre 2i, porque recuerden que estoy identificando z como x más i por i. Entonces, viendo esto de esta manera, ¿ok? Nosotros vamos a aplicar regla de la cadena. Fíjense, en lo sucesivo acá, vamos a ver, de f de z va a ser igual a qué cosa, derivada parcial de f con respecto a dx, la derivada parcial de x con respecto a dz, más derivada parcial de f con respecto a di, derivada parcial de i con respecto a dz. ¿Ok? Y acá, de f de z barra va a ser de f de x de z barra más de f de i de z barra también. Aquí barra, no sé si se ve bien, barra y barra, ¿ok? Donde, repito, cuando voy a escribirlo por acá, de f de x no es otra cosa que la derivada de u con respecto a x, más i veces derivada de b con respecto a dx, y de f de i, parcial de i, no va a ser otra cosa que derivada parcial de u con respecto a di, más i veces derivada parcial de b con respecto a di. Acuérdense que estoy haciendo la identificación, por acá x no es otra cosa que z más z barra entre 2, y no es otra cosa que z menos z barra entre 2i. Y acuérdense que estamos haciendo, vamos a ver, enfocar, disculpen, déjenme enfocar un poquito mejor allí. Ahí no sé si se vea bien. ¿Ok? Estoy identificando x como z más z barra entre 2 y z menos z barra entre 2i. Y siempre f es u más ib. Z es igual a x más y. Siempre hay que tener en mente eso. ¿Ok? Entonces, nada, tenemos todo, tenemos estas identidades. Aparte de esta y aparte de estas identidades, guárdenlas allá a un ladito. Además, nosotros tenemos lo siguiente, que la derivada parcial de x, de x con respecto a dz va a ser igual a un medio. La derivada parcial de x con respecto a dz barra va a ser igual a un medio por las fórmulas que acabo de escribir. La derivada parcial de i con respecto a dz va a ser igual a 1 entre 2i. Y la derivada parcial de i con respecto a dz barra va a ser menos 1 entre 2i. ¿Ok? Pero menos 1 son entre 2i o esta y esta, ¿no? Esta no va a ser otra cosa que menos i entre 2 y esta va a ser i medios. ¿Ok? Entonces estamos casi que listos, porque todo esto me permite concluir lo siguiente. Entonces, la derivada parcial de f con respecto, vamos a remarlo un poquito para acá para que quede mejor. La derivada parcial de f con respecto a dz va a ser ¿qué cosa?
un medio, la derivada parcial de f con respecto a dx, más, menos, por el signo, y entre 2, derivada parcial de f con respecto a dy. ¿Ok? En términos de operadores, df no es otra cosa que un medio, f de x menos y f de y. Y esta es una identidad, o esta es una que vamos a utilizar. De forma análoga, la derivada parcial de f con respecto de z barra la podemos expresar entonces como un medio derivada parcial de f con respecto a dx más y entre 2 derivada parcial de f con respecto de y. Dicho de otra manera, en términos de operadores, df barra va a ser igual entonces a un medio f de x más y f de y. En resumen, tenemos entonces, repito, df va a ser un medio f de x menos y f de y df barra va a ser un medio f de x más y f de y. ¿Ok? Tengo esas dos identidades. Y esto entonces me permite decir lo siguiente. Si f es analítica, entonces f de x no va a ser otra cosa que u de x más y b de x. Pero acuérdense que como la función analítica, puedo aquí tengo que u y b satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. O sea que esto aquí me va a quedar igual a b de y menos y por u de y, ¿verdad? Y si ustedes ven esto es menos y veces f de y. ¿Ok? En consecuencia, si f es analítica, como esto es igual a esto que está acá, yo puedo concluir que f de x más y f de y vale 0. ¿Ok? Si la función analítica, esto va a valer 0. ¿Ok? Y obtenemos entonces la siguiente proposición o teorema o resultado. Lo voy a decir como un teorema, pero es un teorema pequeño. Si f es analítica, entonces esto es igual a 0. Y esta es una forma de escribir las ecuaciones de Cauchy-Riemann comprimidas. ¿Ok? Este es un primer resultado. En términos de notación compleja, un ejemplo de cómo se usa esto. Ejemplo. Miremos, por ejemplo, la función f de z igual a z barra. Bueno, la derivada parcial de f, esto no va a ser otra cosa que derivada parcial de z barra con respecto a de z barra. Pero esto da 1, que es distinto de 0. Eso que me permite concluir que entonces f no es analítica, como lo hemos comentado en videos anteriores. La función f no es analítica. Otro ejemplo. Supónganse que estamos mirando f de z igual a módulo de z al cuadrado, que no es otra cosa que z por z barra. ¿Ok? Bueno, ¿quién sería ¿cómo calculamos esto? Esto es la derivada parcial con respecto a z barra de z por z barra. ¿Ok? Esto, si ustedes lo piensan un poco, esto, pensando esta como una constante y esta como la variable, esto simplemente les va a dar z. Y ahora, de f va a ser 0, si y solamente si z es igual a 0. Dicho de otra manera, esta función es analítica solo si z vale 0. ¿Ok? Podemos concluir que la función es analítica. Es importante, lo pongo aquí como una nota, la propiedad de analiticidad
de analiticidad es local, es una propiedad local. Una función como continuidad, como diferenciabilidad, como todas estas otras propiedades que hemos estudiado a lo largo de los cursos de análisis. Una función puede ser perfectamente analítica en un punto y no serlo en otra, como el caso de esta función. Entonces, con esto hemos hablado un poco de la notación compleja, y esa notación compleja va a ser útil o va a ser empleada en futuros desarrollos de resultados y teoremas relativos a este curso en variables complejas y específicamente al estudio de funciones analíticas.